Ya, Alberto, puedes empezar. Correcto. Señores, muy buenas tardes. Queremos saludarlos a todos los que están presentes en esta sala, gracias a la gentileza de este grupo potente que durante la pandemia, es una de las cosas buenas que han pasado en la pandemia. El grupo Hablemos de Historia, que dirige el historiador sanmarquino Daniel Morán, ha tenido la gentileza de ser anfitrión para este evento, en el cual participamos como organizadores dos entidades que son primas hermanas. La primera de ellas, la más antigua, del que preside actualmente el doctor Raúl Chanamé, se llama Asociación Bicentenario 2021. Y la otra entidad es la Asociación Cultural Bicentenario Perú, cuyo presidente es el artista plástico peruano, el amigo don Gerardo Chávez, y el director ejecutivo es quien habla. Mi nombre es Alberto Rivera, para quienes no me conocen. El día de hoy hemos decidido hacerle un homenaje a un historiador que, como indica la publicidad que hemos hecho para el evento, es un historiador peruano de talla continental. Él ha integrado una serie de entidades de América Latina, incluso de Europa, y para hablar de él, y básicamente para que conozcamos su perfil y su currículum, va a estar presente el doctor Napoleón Cabrejo, quien va a ser el primero en hacer uso de la palabra. Luego de él va a venir a la palabra la ilustre cineasta peruana, la señorita Rocío Yadó Márquez. Vamos a ver un video de ella, que es en realidad el tráiler, que Teodoro Hampe, colaboró con ella en la parte histórica. Luego va a intervenir la señorita Elizabeth Silva, muy amiga también de Teodoro. Luego va a participar el presidente de la Asociación Bicentenario 2021, el doctor Raúl Chanamé, quien tuvo una nutrida labor intelectual conjuntamente con Teodoro. Y finalmente yo voy a decir unas palabras y me voy a referir básicamente a una obra que tuve el gusto de estar en su presentación, justamente en esta ciudad de Piura, desde donde lo saludo atentamente, con un poquito de calor, un poquito más que en Lima, y donde Teodoro presentó su libro bajo los patrocinios, el auspicio de la Municipalidad Provincial de Piura. De modo tal que vamos a dar inicio al evento, les agradecemos nuevamente por su presencia, reiteramos la gratitud tanto de la Asociación Bicentenario 2021 como de la Asociación Cultural Bicentenario Perú a nuestro anfitrión, que, como decía al comienzo, durante la pandemia ha tenido uno de los mayores éxitos. Creo que tiene ahora 4.500 miembros, lo cual en estas épocas en donde la televisión ametralla con mensajes frívolos, resulta sumamente alentador que quienes quieran hablar de historia, como su nombre lo indica, seamos un número tan nutrido. Vamos a empezar dándole la palabra al amigo doctor Napoleón Cabrejo. El doctor Napoleón Cabrejo es un abogado experto básicamente en derecho electoral. Ha sido, no sé si todavía sigue siendo, ya nos contará, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, no como magistrado, sino, digamos, en el círculo más íntimo de los asesores, ¿no? Tengo unas líneas que me gustaría leer sobre él y las voy a compartir de la siguiente manera. El doctor Napoleón Cabrejo Ormachea es doctor en Derecho, es maestro en Derecho Constitucional y abogado, docente de posgrado en el doctorado de Derecho y Maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Universidad San Martín de Porres, en la Universidad Nacional del Santa, en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Es además docente en el posgrado del Centro de Altos Estudios Nacionales, antes CAEM. Además, es conferencista en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Finalmente,
el doctor Cabrejo, es docente de la Academia de la Magistratura, especialista en temas electorales, como lo dije hace un momento, y conferencista a nivel nacional e internacional, y consultor en instituciones públicas y privadas. Los dejo con el uso de la palabra por 8 minutos al doctor Napoleón Cabrejo Ormachea. Bien. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a Hablemos de Historia, la persona también de nuestro amigo Alberto Rivera, a todos los que nos acompañan esta noche, también al doctor Raúl Chanamé, presidente de la Asociación Bicentenario 2021, agradeciendo también a Rocío Yadó, al embajador Juan Álvarez Vita, también vicepresidente de la Asociación Bicentenario, que nos acompañan esta noche. La Asociación Bicentenario 2021 también se aúna a esta homenaje al gran historiador, intelectual, académico, Teodoro Hampe. Desde la perspectiva que me ha tocado abordar esta noche, por el tiempo limitado, señalaré la gran amistad también que me une a Teodoro Werner Hampe Martínez, quien nació en Miraflores, en Lima, en 1960, que estudió en el Colegio Peruano Alemán y comenzó una brillante carrera universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su fructífera vía intelectual en el campo de la historia es digno de admiración, no solo por la calidad de sus escritos, sino también por la cantidad de artículos, ensayos, reseñas, compilaciones y libros que ha dejado publicado en lengua española, pero también en alemán, en francés e inglés, en diversas revistas especializadas. Teodoro Hampe tiene una precisión conceptual al exponer las ideas, un estilo ágil, conciso, que solía tratar en todos los acontecimientos y personajes de la historia nacional, especialmente en el periodo virreinal de la que era un experto. Haría que pronto nos podamos enganchar en ese discurso intelectual a quien tuve la oportunidad de conocer aquí en Lima, en la Pontificia Universidad Católica, cuando era mi profesor en un curso de historia latinoamericana. Desde ahí me une una amistad que pudimos confraternizar en varios ámbitos académicos, intelectuales y en círculos de historia. Teodoro Hampe, amigo, que nos acompaña en esta noche desde el Oriente Eterno, es graduado en Historia y Geografía, así como en Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtuvo en esos años los más altos grados académicos en universidades del extranjero, lo que lo llevó a convertirse en un investigador de talla internacional. Trabajó como profesor de pregrado y posgrado en las universidades de Lima y del interior del país. La honestidad, el rigor científico con que abordaba sus investigaciones hizo que ganara becas de estudio, como en la Fundación Humboldt de Alemania, el Ministerio de Ciencia e Investigación de Austria, en la John Carter Brown de los Estados Unidos. Igualmente, ejerció docencia como profesor invitado en las universidades de la Sorbona, París, Toulouse II en Francia, Berlín en Alemania, la Complutense y Sevilla en España, Harvard y Brown en Estados Unidos, Católica en Chile, Sydney en Australia y en el Colegio de México de la capital azteca. Ha publicado innumerables artículos científicos en varias colaboraciones. En el número, por ejemplo, 523 del año 2010, publicó un emotivo recuerdo de su profesor, Guillermo Logman Villena. Entre sus principales trabajos destacan los libros Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1917-1987, y Don Pedro de la Gasca, su obra política en España y América. Ambos fueron editados en Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en 1989. Bibliotecas privadas en el mundo colonial, la difusión de libros e ideas en el Virreinato del Perú, siglo XVI, siglo XVII, cultura barroca, la Biblioteca de Francisco de Ávila, ¿no?, en Cusco, Centro de Estudios Culturales Andinos, el Santo Oficio, Historia Colonial, aproximaciones al Tribunal de la Inquisición de Lima, de 1570 a 1820, el estudio sobre el proceso de canonización de Santa Rosa, los testimonios del Perú y del mundo, de Montilla, de 1998, la juramentación de los presidentes de la República ante el Congreso del Perú, del año 2000, el Banco Central de Reserva y la Economía Peruana, 2007, y finalmente Miguel Grau, protagonista político, 2013.
Esta última obra, finalmente se tuvo el honor de editarlo con el auspicio del Fondo Editorial de la Municipalidad Provincial de Piura. Junto con Franklin Pease, se preparó la edición de Agustín de Zárate, Historia del Descubrimiento y Conquista de Lima. Podemos también señalar de Teodoro Hampe, cuando estuvo con Alexandre Coelho de la Rosa, quien recopila textos jesuitas de interés histórico y política, en escritura, imaginación política, la Compañía de Jesús en América Latina, siglos XVI, siglos XVIII, en Barcelona. También colaboró en la antología Pensamiento Colonial Crítico, textos y actos de Polo Ondergado. De igual manera también con Luis Bedoya Reyes, Gradualidad en el Cambio, ¿no?, en el Fondo Editorial del Congreso del Perú. Promovió la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos y una de sus principales aportaciones fue la edición de un conjunto de estudios en el volumen La Tradición Clásica en el Perú Virreinal, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1999. Colaboró con instituciones muy diversas. Con la Biblioteca Nacional preparó, entre muchas otras obras, una serie de 77 reseñas bibliográficas de obras historiográficas de fragmentos de la historia moderna, Europa, América y el Perú, en 1997. En la Universidad de Piura preparó la edición de una obra colectiva, El legado científico de Alexander von Humboldt, en el Perú, 2005. Hampe no tuvo actitudes mezquinas o avaras con la información, fuentes o archivos que él manejaba. Él solía decir, en el dar está el verdadero enriquecimiento de la persona. Por ello, Hampe siempre fue generoso con sus colegas y con los nobles investigadores que en ese momento seguíamos sus pasos. Y todo aquel que se le acercaba no escatimó esfuerzos en ayudarlos, promocionarlos, proveerles de recursos para sus investigaciones. Fue un viajero impenitente, fue un individuo cosmopolita. Más adelante, Teodoro Hampe Martínez centró su atención en la vida y obra de este cronista oficial, Agustín de Zárate, cuya biografía fue el motivo principal de Agustín de Zárate, contador y cronista indiano, 1991. Es en ese trabajo, y siguiendo una tradición histórica y filológica de probada autoridad, su autor nos ha entregado un cuadro completo de la vida y obra de este cronista, en un escenario de profunda reorganización virreinal que comenzó con la aplicación tortuosa de las famosas leyes nuevas de 1542. Hizo un principal aporte también prolijo y exhaustivo en la biografía de Pedro de la Gasca, Agustín de Zárate y Polo Ondergardo. Ahí enriqueció la visión sobre los contextos de producción en el cual se inscribieron sus textos y nos logró dar, ¿no?, unas cualidades en las cuales se alineó las políticas virreinales que se impusieron desde la metrópoli. Nos proyectó también sus necesidades, sus proyectos personales e institucionales, en esa etapa donde él era experto en el Perú colonial. Y en forma paralela, siguió estudios también de los biográficos y ha respondido a múltiples intereses que poseía Teodoro Hampe Martínez, y donde se empezó a destacar en las investigaciones en torno a las bibliotecas virreinales. No había cumplido aún 30 años y Teodoro Hampe publica Lecturas de un jurista del siglo XVI en 1984. Él ahonda en el examen de la biblioteca del doctor Gregorio González de la Cuenca, quien ocupó importantes cargos junto con Pedro Guibovich Pérez. Este trabajo lo transformaría a Teodoro Hampe y da un salto en la serie de publicaciones que él va a hacer sobre esta visión del análisis de las bibliotecas virreinales. Por lo tanto, Teodoro Hampe también abordó de la mano de Máxime Chevalier, Marcel Batallón, José Durán y José Torre Revelo. Tenemos un minuto para concluir, por favor. Fernando, Teodoro Hampe exploró temas de la segunda mitad también del siglo XIX, y de la misma manera también al publicar su libro Miguel Grau, protagonista político, connotó a este marido en su rol de comandante del Monitor del Huáscar. Todos sus contactos y cercanías con personalidades del mundo académico, hispanoamericano y anglosajón eran totalmente envidiables. Una brillante participación como orador de polendas y de infinitos congresos
simposios y conferencias en los 5 continentes. Nos deja Teodoro Hampe Martínez un domingo 7 de febrero del 2016, donde fallece en Lima, y por tanto, esta prematura partida a los 56 años de edad, en medio de un camino de prolífica carrera académica, a lo largo del cual escribió más de 20 libros, múltiples capítulos de libros y artículos, todos caracterizados por esa prosa erudita y accesible a un público no especialista. Y esta preocupación de la difusión del conocimiento lo convierte a Teodoro Hampe en un autor de un buen número de columnas y artículos y de talla continental en la investigación histórica y biográfica también de nuestro Perú. Lo recuerdo. Muchas gracias, Napoleón. Muchas Concluimos. gracias. Así es, Alberto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu tiempo y por tu también erudita intervención. Ha sido realmente nutrida la información que nos has dado. Muchas gracias. Estamos en este momento siendo 40 participantes, alrededor de 40 participantes los que estamos presentes. Queremos destacar la presencia del embajador Juan Álvarez Vita, vicepresidente de la Asociación Bicentenario 2021, que también ha tenido una carrera nutrida, no solamente en el servicio diplomático, sino sobre todo en la cátedra. Hemos tenido el gusto, el honor de ser sus alumnos en la Universidad de Lima. Y ahora él sigue contribuyendo en campos tan diversos, no solamente como el derecho internacional, sino también como la lingüística, y es figura nada menos que comparable para muchos y que ha superado al propio Juan de Arona con su diccionario de peruano. Pasamos a la siguiente intervención de esta mesa redonda, que es de otro artista. No es de la literatura, no es de la lingüística, es del séptimo arte. Se llama Rocío Yadó. Voy a pedirle a nuestro anfitrión que por favor se sirva a poner para compartir con todos los presentes el tráiler de la película la amante del Libertador. Bueno, se portaba como novia, pero en realidad era la amante del Libertador, que ayudó a Teodoro en la parte histórica a desarrollar con este largometraje de la autoría de Rocío Yadó. Esas son copias de las memorias de una mujer que vivió aquí en 1800 y tanto, Teresa Vázquez de Velasco. ¿Teresa dijiste? Teresa, la dueña de esta casa, está aquí desde 1820. Ceci, déjame. Es que creo que hay alguien en la casa. ¿Ladrón? Una tapada. Cuando vuelva por usted, nadie lo separará. ¡Alto! ¡En el nombre del rey! No sabe la petendera. ¡Viva la patria! ¡Viva Perú independiente! ¡Hicimos un pacto! Estoy orgullosa de haber luchado por mi patria. Muchas gracias. No sé si me están escuchando. Sí, bien. Todo bien. Gracias. Muchas gracias. Bien, decía escrita y dirigida por Rocío Yadó, pero además fue actriz en esa misma película, ya nos comentará. Quiero decir unas breves palabras sobre Rocío. Ella es comunicadora por la Universidad de Lima,
especialista en marketing por la Universidad del Pacífico y egresada de la maestría en educación con mención en e-learning. Es guionista, directora y productora audiovisual. En el año 2008 fue considerada el mejor director de cine del Perú y en el 2012 fue premiada por la Comisión de Cultura del Congreso de la República. Me van a disculpar, voy a tener que cerrar la ventana. Y bueno, ella dirigió documentales históricos para la muestra permanente del Museo Metropolitano de Lima en la segunda unidad de la película The Big Race 2050 para la Universal Pictures, nada menos. También produjo y dirigió las películas Vidas Paralelas y La Amante del Libertador. Esta última fue asesorada por el doctor Teodoro Hampe, como ya lo hemos señalado. Actualmente, Rocío trabaja en una nueva película sobre la emancipación, La Toma del Real Felipe, que planea grabar el año próximo. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú y también vicepresidenta de nuestra Asociación Cultural Bicentenario Perú. Rocío, quedas en el uso de la palabra por 8 minutos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto, por la presentación. Gracias al grupo Hablemos de Historia. Gracias también a las dos asociaciones que se han unido para hacer este homenaje a nuestro gran amigo Teodoro Hampe. Bueno, como todos sabemos, el nombre Teodoro es un nombre griego que significa regalo de Dios. Y sin duda, Teodoro fue un regalo para todos los que estamos aquí. Teodoro sin duda fue importante en nuestras vidas. Todos podemos dar fe de su inteligencia, de su disciplina, de la precisión y la elegancia que tenía al expresarse, pero yo también lo recuerdo como un amigo. Ese amigo con el que podía salir a tomar un café, con el que podía hablar de cualquier tema que no necesariamente era un tema académico. Además, con el sentido del humor que lo caracterizaba y que muchos debemos recordar. Bueno, antes de El Amante del Libertador, él me asesoró en otro proyecto, que fue un documental llamado La Leyenda de la Casa Matucita. Bueno, me ayudó a investigar sobre el tema, me asesoró, y además tuvo la gentileza de salir como entrevistado. La verdad es que además de ser interesante, de tratar de llegar a conclusiones, fue muy divertido hacerlo, porque, bueno, todo el proceso fue interesante, ¿no? Pero bueno, básicamente ustedes me han invitado para que pueda hablar sobre el proceso de trabajo en La Amante del Libertador. Como ya bien dijeron, La Amante del Libertador es un largometraje de ficción, es decir, no es un documental, sino un largometraje en el que se han creado personajes dentro del contexto histórico. Entonces, el primer paso era justamente entender la época, para que de esa manera los personajes tuvieran que ver con los problemas, las aspiraciones de las personas de la época y básicamente con las que tenían que ver con los personajes creados, ¿no? Esos personajes creados tenían ciertos intereses y bueno, eso es lo que había que plantear. Ese fue el primer paso. Teodoro amablemente leyó, creo que todas las versiones del guión, que fueron varias, sí. Él leyó todas las versiones, me daba siempre su opinión, me ayudaba, pero a veces no solamente en cuestiones históricas, sino también en otras, porque era una persona muy cultivada que podía hablar de cualquier tema. Bueno, dentro de este proceso al que podríamos llamar todavía diseño del proyecto, que es cuando el proyecto recién se está armando, él igual me ayudó mucho, ¿no? Porque, bueno, me ayudó a definir los elementos, pero aparte me presentó a dos personas que también fueron muy valiosas en el proyecto. Por un lado, Luis Martín Bogdanovich, que se convirtió en otro asesor del proyecto, y la madre Teresa Chumacero, entonces abadesa del Monasterio del Prado, cuya generosidad permitió que grabemos una buena parte de la película en sus instalaciones. Bueno, de ahí, claro, lo importante creo yo de este proceso y que era distinto a otros trabajos que él había hecho, era poder llevar la historia, o sea, los documentos históricos de alguna manera, a imágenes y sonidos, es decir, a personajes que hablaran, a personajes que estuvieran vivos en la pantalla. Entonces, por supuesto, mis preguntas eran
extrañas, absolutamente extrañas, ¿no? Qué comían en la época, qué tanto se acercaban las personas, o sea, las cosas que tienen que plasmarse en una puesta en escena. Y él me decía que nunca le habían preguntado cosas como esas, sin duda, ¿no? Porque, claro, nosotros le podemos leer historia, pero en este caso no le estábamos leyendo. En este caso la leíamos para plasmarla audiovisualmente en una cotidianeidad. Entonces los temas eran desde cómo hablaba la gente, cómo se vestía, en fin, todo, ¿no? Pero claro, una puesta en escena es bastante más que escoger locaciones y bastante más que escoger vestuarios o diseñar vestuarios. Es intentar plasmar esa época en todo, ¿no? Hasta en lo más pequeño, hasta, sí, la manera como se miraban las personas en ese momento. Y ese era el reto, tratar de llegar a eso, y que se viera realista, sin duda, ¿no? Bueno, ya después vino la etapa de preproducción, que es la inmediatamente anterior al rodaje. Y ahí Teodoro, por ejemplo, nos ayudó muchísimo también con asesorías diversas a todo el personal, asesorías de época y asesorías específicas. Por ejemplo, a quienes iban a ser de monjas, tenían que tener una asesoría especial de qué cosa era ser monja en esa época, cómo se comportaban y todo lo demás. Entonces trabajó muy de la mano, especialmente con el área de arte, ¿no? Porque es en la que más se nota justamente la puesta en escena. Además, se puso a disposición de todos para que pudiéramos consultarle cualquier cosa en cualquier momento. También, por supuesto, nos visitó en el rodaje muchas veces y nos apoyó en todo lo que podíamos necesitar. Y luego de eso, ya terminada la película, nos acompañó en el estreno y en diversas presentaciones, siempre pudiendo dar más luces sobre lo que era hacer cine histórico. Bueno, tengo un nuevo proyecto. Este proyecto se llama La toma del Real Felipe. Es un proyecto que planeo rodar el próximo año y sin duda Teodoro me va a hacer mucha falta, sin duda, ¿no? Era frecuente, por ejemplo, que al volver de un viaje él me llamara y en lugar de decir hola, decía Teo reportándose. La verdad, lo extraño mucho. Gracias. Alberto. Vamos a esperar que Alberto se conecte. Está conectado Alberto, pero a ver. Ahora sí. Tu micrófono, Alberto. Sí, listo, ya estamos. Bueno, Rocío, muchas gracias. Lo que pasa es que tomaste menos tiempo del que estaba programado. Muy bien, hemos escuchado a Rocío Yadó, nos ha hablado de su proyecto en el que trabajó de la mano con Teodoro y que se convirtió en una película sin duda exitosa, que es La amante del libertador. Ahora vamos a pasar a escuchar a Elizabeth Silva, que la relación con Teodoro es una amistad personal muy íntima, ellos eran muy amigos también, pero además ella participó muy activamente desde hace años y lo sigue haciendo en la Sociedad Bolivariana del Perú, donde Teodoro también fue colaborador. En ese sentido, mientras Elizabeth se prepara para ingresar, no sé si ya tiene la pantalla lista y el micrófono también listo, yo voy a permitirme darles a conocer unas palabras, unas líneas sobre la vida académica y profesional de la siguiente expositora en esta mesa redonda. María Elizabeth Silvia Valladares es candidata a PhD en el Departamento de Educación y Master of Arts en Speech Communication en la Universidad de Pennsylvania State, en Estados Unidos. Es magíster en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller licenciada en Educación también por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y su especialidad quedó fijada como la de Lingüística Aplicada. Ella es actualmente docente adjunta de pregrado y grado de Comunicaciones, Retórica, Lingüística Pura y Aplicada, Cultura y Civilización Inglesa, además en los idiomas inglés y español. Es editora y asesora de tesis en las universidades Florida Atlantic University, Barry University, en Palm Beach Community College,
en the Pennsylvania State University en los Estados Unidos y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, en la Universidad del Pacífico, en ESAN y en la Universidad Ricardo Palma. Digamos que tiene una nutrida participación académica universitaria. Los dejo con Elizabeth Silva por 8 minutos para usted. Buenas noches con todos. Es un verdadero placer estar acá y en primer lugar quiero saludar a todos los asistentes y agradecer por haberme convocado a participar en este sentido homenaje a la Asociación Bicentenario y al grupo Hablemos de Historia Bicentenario. Teodoro habría cumplido 61 años el próximo 10 de marzo y 5 años de su partida cumplirá el 6 de febrero próximo también. Yo presumo de haber contado con una estrecha, tierna y fecunda amistad durante los casi 15 años que conocí a Teodoro, desde mi regreso al país, después de casi 10 años de ausencia en Estados Unidos, enseñando. Venía yo a reencontrarme con mi patria para amarla, repasarla, poder servirla, encontrar a mis amigos y hacer nuevos. En una reunión festiva de verano entre amigos comunes de la PUC y en casa de una entrañable amiga, Renata Teodori de la Puente, lo conocí. Estaban múltiples otros amigos, recuerdo también a Cristina Maceo, entre tantos. Entre la algarabía de guitarras y cantos de los hermanos de Renata, el baile y la celebración de la vida, ahí estaba Teodoro y comenzó una aventura. Pretendo revivir esa historia que es la vida de Teodoro, es decir, la historiografía de su vida. Y voy a hablar, como he dicho, como amiga, no como historiadora, que no lo soy, pero me encanta. Fue una inclinación y admiración por este quehacer de Teodoro que me inundó de alegría al conocerlo. No sabía nada de él y recuerdo que me preguntó, ¿qué enseñas? Y yo le dije, lingüística. Y le pregunté, ¿y tú? Y me miró extrañado. Yo no sabía absolutamente nada de él. Me dijo, soy historiador. Como recuerdo de amiga, está especialmente su fraterno sostén y empatía. Yo había regresado al poco tiempo del fallecimiento de mi madre y no eran épocas fáciles para mí. Su paciencia en saber escuchar estaban allí y habían encontrado además en él sus dotes de saber compartir su sapiencia con absoluta generosidad, respondiendo a mis interminables preguntas. Un colega suyo, miembro del Instituto Internacional de Derecho Indiano, el doctor Antonio Dugas Duñac Rodríguez, en su artículo obituario de 38 páginas, publicado en la Revista Chilena de Historia del Derecho, se dice de él, y cito, sin perjuicio de que me refiera tangencialmente a alguno de los trabajos suyos en los que carezco particular competencia, cierro cita, pasaré a ocuparme brevemente de algunos que tienen relación con mi disciplina, modestamente la lingüística y la comunicación. Al poco tiempo de conocerlo me llevó a un evento de la Sociedad Peruana de Estudios Clásicos y me obsequió un boletín en la que me percaté que él era el editor responsable. Me pregunté, ¿un historiador? Me llamó la atención un artículo titulado Sobre el mundo clásico, la apertura de verdad del giro lingüístico, de Samuel Rivera, quien decía que el giro lingüístico inaugura un horizonte de apertura en la cual la verdad se manifiesta en términos de nuestro quehacer del lenguaje. Le recordé a Teodoro que había leído el diálogo de Crátilo sobre el lenguaje de Platón, en el que refuta a Hermógenes que la exactitud de los nombres obedece a pactos y consensos. No obedece a pactos y consensos, sino, así como un discurso se puede predicar su verdad o falsedad y con él de los nombres que son las piezas claves más pequeñas del discurso, así no podemos decir de un nombre que sea falso y a la vez cierto, que el hombre no es la medida de todas las cosas, pues si así fuera no podría existir un nombre que sea, pues si así fuera no existirían hombres viles ni hombres sensatos en lo absoluto. Con lo que concluye Sócrates que si ni todo es para todos igual,
y al mismo tiempo y en todo momento, ni tampoco cada uno de los seres es distinto para cada individuo, es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente, que la acción de nombrar es semejante a la de cortar. Así resulta necesario realizar dichos actos como natural o conforme a la naturaleza, evitando ejecutarlos conforme a nuestra opinión o como nosotros querramos. Así entendí y concluí con Teodoro que un historiador busca la verdad y es ante todo objetivo, justo e imparcial, aunque desde luego los juicios y teorías que de su investigación broten concurren al mar de historiografías y tendencias para interpretar y escribir la historia y reescribir la historia. No voy a hablar tampoco de su profusa obra acá, ya lo ha dicho elocuentemente Napoleón. Sabemos que hablaba en latín, que hablaba en inglés, alemán, francés, pero disertaba y escribía en esos idiomas. Y además era amplio conocedor y usuario del latín. Conservo de él innumerable conjunto de cartas y correos. Solamente entre el 2001 y el 2010 he encontrado 193, pero desde allí hasta que se fue, el número cifra triplemente mayor. En junio de ese año, en el que lo conocí, el 2001, sufrió un aparatoso accidente camino a Ayacucho, con él y otros historiadores. Conservo su misiva en la que me decía: yo todavía me encuentro en la cuna de tus ancestros, mi madre es ayacuchana, terminando de curar mis heridas del cuerpo y revisando los archivos locales. Claro que me embarga la emoción de haber sobrevivido el pavoroso accidente, que se volcó en camino de las jornadas de historia del derecho, dejando un saldo de 4 muertos, entre ellos nuestra recordada María Cecilia Tello del Instituto Ribagüero. Te mando por adjunto el artículo necrológico que publiqué hoy, jueves 14 de junio, y el artículo se llama Epitafio sobre una muerte absurda. De María Cecilia Tello dice él que no iba a dichas jornadas para intervenir con una ponencia, sino para brindar su diestra capacidad en la relación con los medios de prensa. Tenía el cargo de coordinadora de prensa y promoción del Instituto Ribagüero y desde hace años se había hecho familiar la figura de María Cecilia, siempre cortés y dinámica en los patios de la vieja casona del Ártiga. Te queda un minuto, Elizabeth, te queda un minuto. La parte más importante de mi relación con Teodoro se inicia cuando decidimos ir al Congreso, a la Conferencia Internacional de Sociedades Bolivarianas en Caracas. Esa fue una idea mía, pero Teodoro me decía que de ninguna manera asistiría a este congreso si no presentara una ponencia. Bueno, a instancias de él, trabajé en mi ponencia 3 etapas discursivas en la retórica de integración del libertador Bolívar, Simón Bolívar. Recuerdo que fue un viaje alegre, jocoso, y además entre las características de Teodoro teníamos una ironía, pero también la manera de hacer bromas un poco, bueno, que no se olvidan nunca. Recuerdo que me decía: tienes tanto cariño por el Libertador que debiéramos viajar tú vestida de Manuela Sáenz. Elizabeth, ya tienes que concluir, por favor, para que todos tengamos el mismo tiempo equitativo. Te agradeceré que concluyas. Bueno, en realidad la mayor parte del trabajo de reflotamiento de la sociedad bolivariana lo hicimos conjuntamente con Teodoro, habiendo recibido del militar Sánchez Castillo Máchez, que era el presidente de todas las sociedades bolivarianas de toda Venezuela, de por favor no dejar morir a esta sociedad nuestra. Al regreso hicimos los trabajos con el doctor Javier de Belaunde y logramos tener una asamblea general extraordinaria. Uno de los puntos más importantes de la vida de Teodoro... Bueno, lamentablemente, Elizabeth, tenemos que concluir. Te pido por favor que te despidas de los amigos que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Encantado, gracias Elizabeth, encantado. No, seguramente va a haber oportunidad de volver a participar, pero tenemos que ser estrictos con el tiempo para que no sienta nadie que, digamos, estamos siendo inequitativos.
A continuación vamos a presentar la palabra del doctor Raúl Chanamé, presidente de la Asociación Bicentenario 2021. No voy a poder leer su currículum porque me tomaría los 8 minutos que le tocan a él. Es bastante extenso, muy nutrida su labor. Lo recordamos, y lo voy a decir desde el afecto que le tengo, lo recordamos básicamente como un gran maestro del pregrado para mis amigos sanmarquinos, un maestro mío de la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un maestro universitario que ha recorrido el Perú, pero ampliamente, que además ha obtenido los mayores grados académicos posibles, no solo en el Perú, en su universidad alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino también en la Universidad Complutense de diversos cursos y posgrados de Derecho Constitucional, tanto en la Universidad de Salamanca como en la Universidad de Zaragoza. Ha tenido premios y distinciones desde sus primeros años académicos. Sigue siendo un catedrático sobresaliente con laureles entregados en el Centro de Altos Estudios Nacionales, y además ha estado en 2 ocasiones en puestos bastante expectantes y difíciles. El primero de ellos como decano del Colegio de Abogados de Lima, de grata recordación su participación como decano, donde el colegio recuperó lo que en los años anteriores había perdido lamentablemente con el conocimiento jurídico que siempre ha tenido el doctor Chanamé. Y luego como miembro del jurado, miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones, que hace pocas semanas lo ha dejado por el periodo que había ya concluido. De modo tal que la trayectoria del doctor Chanamé, muchos de los que estamos acá presentes en la sala la conocemos. Quería solamente decir esas palabras. Lo dejamos en la palabra al doctor Chanamé por 8 minutos. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Muchas gracias. Permítame dar un testimonio subjetivo sobre Teodoro Hampe Martínez, ¿no? Soy amigo de Teodoro y por lo tanto quizás mis palabras no sean objetivas. Son producto de la amistad, de las mismas pasiones que hemos tenido con Teodorico. Yo lo conocí hace 30 años a Teodoro, en los pasillos del comercio, en el Dominical del Comercio, donde yo colaboraba en una columna, Las ideas y los hombres, que la promovía nuestro buen amigo Paco Miro Quesada Rada. Allí nos conocimos con Teodoro y desde allí nuestra amistad se mantuvo inalterable hasta la víspera de su muerte. Teodoro tenía 2 virtudes humanas, 2 virtudes intelectuales. Era un hombre cosmopolita, tenía una visión de la historia terrenal, tenía una visión de la historia continental. Y es por eso que en el año 2004 coincidimos en un evento en Puebla que reunía historiadores de América Latina para ver los procesos de independencia que se iniciaban ya a partir del Bicentenario en América. Se conmemora desde el 4, con la independencia de Haití. Entonces hay un proceso, un ciclo, que en México habían ya avisorado porque los mexicanos estaban haciendo los preparativos para su bicentenario del 2011. Y eso nos sirvió para conversar con Teodorico en estos eventos, y él tenía el concepto de que había que promover en el Perú el bicentenario desde la Constitución de Bayona en el 2008. Y entonces con Teodorico empezamos a promover algunos acercamientos públicos y privados para que tomemos conciencia oportuna de este hecho, pero con previsión. No en el 21, como ahora se hace, sino desde mucho antes. Y tocamos puertas del Ministerio de Educación, del Instituto Nacional de Cultura,
de universidades, en eso nos acompañó también Alberto Rivera, que se comprometió en estos conceptos, y yo les digo, creo que hemos tocado la puerta de una docena de instituciones, y todos nos contestaban, si para el Bicentenario faltan 15 años, para el Bicentenario falta mucho tiempo. Claro, el concepto peruano es un concepto del día, del mes, de la quincena, ¿no? Nunca a largo plazo. Cuando el concepto de Teodoro era de que esto había que verlo a largo plazo, en gran dimensión. Y nos cansamos de tocar puertas, nos cansamos de mandar oficios, nos pedían proyectos, nos pedían sustentaciones, hemos hablado con infinidad de funcionarios, y realmente nadie nos hacía caso. Y por eso, en el 2008, ante tanta indiferencia, decidimos conformar la Asociación Bicentenario 2021. Y a través de esta entidad privada, conformada por peruanos de buena fe, empezamos a promover un conjunto de eventos que me parecen que fueron importantes en su momento. En el 2008 hicimos un congreso internacional sobre el bicentenario de la Constitución de Bayona y el efecto que va a tener Bayona para las independencias de América en general. Trajimos a expositores españoles, mexicanos, hicimos un gran evento del cual se publicó dos tomos con las ponencias. El año 2012, con el Colegio de Abogados, hicimos el mejor evento académico sobre la Constitución de Cádiz, del cual el Colegio de Abogados publicó un libro con todas las ponencias que se presentaron sobre Cádiz en el año 2012. Y el último evento que hicimos con Teodoro fue los 200 años de la Carta de Jamaica, que se conmemoraba en el 2015, y Teodoro interpuso sus buenos oficios para que vengan ponentes de Venezuela, de Colombia, de México. Hicimos, conjuntamente con la Sociedad Bolivariana, un gran evento del cual pensamos publicar sus resúmenes en el año 16, y ahí le sorprende la muerte a Teodoro. No se concreta esta meta, pero creo yo que Teodoro dio la visión que debe tener el Estado, la sociedad peruana, sobre este gran acontecimiento, porque decía que tenía dos visiones: una visión cosmopolita, de que la independencia peruana no es producto exclusivamente de los peruanos, es un hecho mundial y continental, y una segunda visión de Teodoro, en conexión con la anterior, es que hay independencias regionales, que hay que descubrirlas, auspiciarlas y promoverlas. Y todos los fines de semana, eso no me va a dejar mentir Alberto, todos los fines de semana, cuando nos reuníamos para ver qué actividad realizábamos, Teodoro decía: el sábado no puedo porque tengo que estar en Supe, el domingo no puedo porque voy a estar en Barranca, y la próxima semana voy a estar en Pativilca, y la próxima semana estoy en Juliaca. ¿A qué viajaba Teodoro? A promover la reflexión sobre los bicentenarios de cada ciudad, de cada pueblo, para que identifiquen el tema de la conexión histórica que tienen todas las ciudades del Perú, todas, sin excepción, tienen algún tipo de conexión con el proceso de la independencia. Y Teodoro estaba volcado a ese tipo de trabajo, que lo hacía con su peculio, con su riesgo de accidentes, como lo ha descrito Elizabeth, y se dedicaba de cuerpo y alma a esta empresa de una envergadura extraordinaria, ¿no? Yo creo que ese es el testimonio vital de Teodorico. Por ahí escucho alguna crítica contra Teodoro. Por supuesto pueden haber críticas, pero creo que Teodoro cumplió como historiador con su deber de
enaltecer la historia y darle un significado social a la peruanidad. Ese es el gran aporte que hace Teodoro para este bicentenario. Y yo creo que hay un tercer aporte que hay que mantenerlo todos los que estamos presentes. Teodoro señalaba que la independencia se crea desde principios del siglo XIX y tiene un curso cuyo pináculo es el XXI. Pero él estaba precisamente confeccionando un cronograma. Y el cronograma tentativo que él presentaba era que el bicentenario se celebra hasta el 2030 con la muerte del libertador Simón Bolívar. Él decía, es primer Congreso Constituyente en el año 22, primer Congreso Constituyente, el bicentenario, el primer Congreso Constituyente, bicentenario de la primera Junta Gubernamental, bicentenario de la primera Vicepresidencia, bicentenario de Junín, bicentenario de Ayacucho, bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Había comunicaciones con Panamá para preparar con anticipación el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, y culminaba con la muerte del libertador Bolívar, que en la concepción de Teodoro era que en el Perú o en Colombia o en el país que se crea conveniente, deberíamos hacer un encuentro continental para hacer un balance global, regional, americano, sobre las independencias. Creo que esa visión que tenía Teodoro es su gran legado. Es el gran legado que hay que continuarlo y proseguirlo. Yo por eso cuando veo cada conferencia, cada charla, cada evento que se hace sobre el bicentenario, me siento contento, porque digo, Teodoro, no sembraste en vano. Hay seguidores de esta idea y estoy seguro que vamos a llegar hasta el 30 recordando tus aportes importantes, vitales a la promoción de la historia. En sus últimos años se había dedicado a promover la historia, incluso sacrificando sus investigaciones. Ir a cada asociación, a cada pueblo pequeño, para que ellos escriban su historia, para que ellos identifiquen sus paradigmas en relación al bicentenario. Por eso creo que este debe ser el primer homenaje a Teodoro. Estoy seguro que vamos a tener otros momentos para reflexionar, pero cuando conmemoremos el bicentenario del libertador Bolívar en el 2030, claro, en la visión política que hay en el Perú, ese es largo plazo, dicen, ¿no? Para Teodoro era el plazo histórico, los tiempos históricos, que son diferentes a los tiempos de los políticos. Los tiempos históricos son los tiempos que corresponden a las naciones. Y eso identificó correctamente Teodoro, y es más, él buscaba que este bicentenario, así como Teodoro, Alberto estuvo en el bicentenario del Ecuador, Teodoro estuvo en el bicentenario de Argentina, yo también tuve la oportunidad de estar en el bicentenario de Argentina. En México, Teodoro decía, ojalá todos los amigos del continente vengan para el bicentenario del Perú. Lamentablemente esto no se va a lograr, no por la pandemia, no es por la pandemia, es por la indiferencia que ha tenido el Estado en general para asumir con seriedad, con responsabilidad educativa, el tema del bicentenario. El bicentenario tiene que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en esta visión a largo plazo que mantuvo inalterable Teodoro hasta la víspera de su muerte. Por eso yo les agradezco su atención y agradezco a los que han promovido este importante evento de reconocimiento al historiador y al amigo Teodoro Hampe Martínez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chanamé. También tendríamos que agradecerle a usted, porque usted es uno de los promotores de este homenaje.
y a la Asociación Bicentenario 2021. Me correspondería a mí hablar, y tenía programado hablar, porque soy en Piura y estaba, las últimas publicaciones que he hecho han estado referidas a la figura de Miguel Grau. Y el último libro que él publica justamente sobre Miguel Grau, y como lo dije hace un rato, yo estuve presente en la presentación. Pero quiero ponerle digamos, unas pequeñas líneas a lo que ya ha dicho el doctor Chanamé. Efectivamente, nosotros hemos estado presentes con una, que tampoco lo dice por modestia, pero yo solamente fui el emisario, pero el mensaje que llevamos al Bicentenario de Quito en el año 2009, en agosto del 2009, en un congreso mundial de historia, y el congreso fue organizado por el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, y el título del congreso era "Las independencias, un enfoque mundial". Y ahí me cupo el honor de llevar una ponencia que habíamos elaborado conjuntamente con el doctor Chanamé, nada más y nada menos que sobre Monteagudo. Y el lema de la ponencia, si no bien el título de la ponencia, era "El tránsito de súbditos a ciudadanos", que era lo que había acontecido con el tema del cambio de la condición de estar bajo un régimen monárquico a pasar a una república independiente. Efectivamente, como lo ha dicho también el doctor Chanamé, se han hecho esfuerzos notables, pero que no han llegado, que no han encontrado el eco que hubiéramos querido en diferentes instituciones. Sin embargo, el doctor Chanamé, con los colaboradores que tiene en la asociación que fundamos con Teodoro, ha potenciado mucho a la asociación. Hay eventos todos los sábados, hay un trabajo académico serio, sostenido, por lo cual yo me permito felicitarlo de manera expresa. Luego, también quisiera mencionar la actitud de Teodoro al momento de comunicar. Teodoro comunicaba cuando estaba con usted. Los que no lo conocieron, hubiera sido lindo que lo conozcan, pero no van a perderse el talante de Teodoro. No van a perderse la calidad humana y académica de Teodoro. Tienen que leerlo. Tienen que leerlo porque ha dejado vasta producción histórica. Además, en una combinación maravillosa entre un lenguaje elegante, pero a la vez, no por eso ampuloso, sino al contrario, claro y directo para el lego en historia, y además un lenguaje nutrido de la verdad, porque la verdad era la primera búsqueda que tuvo Teodoro en su vida, buscar la verdad. Y para lo que ya lo dijo Elizabeth también hace unos minutos, ¿no? Para lograrlo había que saber apartarse, distanciarse y ser independiente para hacer lo que los abogados decimos que vendría a acontecer como un juicio justo. Y el juicio justo de la historia es muy difícil, porque entra una serie de elementos que no son muy objetivos. Las fuentes de la historia a veces son incompletas, y entonces ahí viene el criterio del historiador, que lo tenía ampliamente Teodoro, para poder, con los elementos que tenía, reconstruir lo que sucedió. Porque la historia no solo nos ayuda a saber qué hicieron nuestros antepasados. Si escucháramos a Teodoro y a las palabras del doctor Chanamé, que ahora ha hablado también con tanta proyección, la historia no nos serviría solamente para ver el pasado, sino sobre todo para prever el futuro, para no cometer los errores que hemos cometido en el pasado. Y a propósito de la pluma elegante de Teodoro, en este libro que yo he traído a Piura en fotocopia, porque no me atrevo a sacar del libro original que me queda, se llama Miguel Grau, protagonista político. Este es el que hemos mencionado y que mencionó también Napoleón, que publicó, fue su último libro, acá en esta ciudad de Piura. Y ahí habla del perfil, además los enfoques de Teodoro siempre novedosos. Ya no hablaba pues de las cartas de Grau,
ya no hablaba de haber mantenido en vilo a la Armada chilena durante 6 meses en 1879, ya no hablaba solamente de la exitosa campaña que él tuvo con Arturo Prat, con quien después fue enemigo circunstancial en el combate de Iquique. Ya no hablaba de lo que siempre se ha hablado, aunque ciertamente Grau es inagotable. Pero empezó entonces a hablar de un enfoque en donde no lo habíamos visto, que fue su contribución como político, como aliado de este grupo de nuevos miembros de la Armada, de la Marina, que estaba haciendo crecer una voz potente, que era el Perú necesita un partido civil. Y así se alía con el primer presidente civil del Perú, del que era gran amigo. Y entonces lo defiende, y entonces participa en las elecciones para ser diputado por Paita, y no pudo serlo por Piura, porque ya las grandes fortunas de los grandes señores vinculados a Pardo ya tenían Piura como su cupo para poder participar en las elecciones. Y entonces la provincia de Paita tenía a varios distritos. Uno de los distritos de Paita era Sullana, no era una provincia en esa época. Era Sullana, Querecotillo. Y él participó por Paita, Ciudad Puerto se le llamaba en esa época. Y así fue elegido. Pero fue elegido para un periodo de 4 años. Y Grau no pudo los 4 años quedarse como tal, porque, como sabemos, vinieron los dolorosos acontecimientos de la Guerra del Pacífico, y él regresó al Monitor, que ya había estado comandando antes, y lo preparó para esa gloriosa gesta que hizo de Grau la figura que hoy tenemos, que es el referente del país, el máximo héroe, el peruano del milenio y nuestro más abnegado defensor. Teodoro lo vio a Grau con otros ojos, con un enfoque distinto, en este libro que los invito a leer. Para concluir, y para compartir esa belleza de la pluma de Teodoro, les voy a leer la dedicatoria. Dice así, Teodoro nos dice así: a todos los que han sabido enfrentar las aguas movidas con bravura y entereza, como el almirante Grau. Y en pleno libro historiográfico, nos dice Teodoro, de una manera sorprendente: más tarde, al final de su adolescencia, nuestro personaje, se refiere a Grau, tuvo como profesor en Lima a Fernando Velarde, 1823-1880, un poeta español, afincado en nuestro medio hacia el tiempo inicial del romanticismo, quien ha dejado un bello recuerdo del tono humano de su discípulo Miguel Grau. Y cita un verso, una estrofa sobre Grau, escrita por don Fernando Velarde. Nunca fuiste risueño ni elocuente, y tu faz pocas veces sonreía, pero inspirabas entusiasmo ardiente, cariñosa y profunda simpatía. Entonces vemos cómo en la combinación de la ciencia y el arte hace esta amalgama perfecta, Teodoro, en la cual, con estos solos pasajes que me permitió compartir, creo que tengo la esperanza de que sea un motivo para estimular la lectura de Teodoro. Los que no lo conocieron, léanlo. Y los que lo conocimos, sigámoslo leyendo. En nombre de la Asociación Bicentenario 2021, de la Asociación Cultural Bicentenario Perú, queremos agradecerles a todos, no sin antes transmitirles un mensaje que me dio el doctor Chanamé para todos ustedes, me pidió que yo lo transmita. Y es que, a propósito de este homenaje, tanto él como el que habla y otros participantes de esta mesa, Elizabeth, Rocío, Napoleón, hemos recibido sendos textos de gente que escribió, no historia, sino que escribió semblanzas sobre la vida de Teodoro. Entre ellos el doctor Juan Luis Orrego. Y me permite, doctor Chanamé, que usted podría participar compartiendo con nosotros esa carta del embajador. El embajador Maurtua, Óscar Maurtua. Correcto.
Entonces, me pedía don Raúl que les comuniquemos que hasta el 31 de enero del año del Bicentenario del 2021, la Asociación Bicentenario 2021 va a recibir todos los aportes que sean oportunos hacer sobre artículos periodísticos o semblanzas o ensayos sobre el trabajo, vida y obra de Teodoro Harpe Martínez. La idea es que cuando él se conmemore un año más de su fallecimiento, que es la primera semana del mes de febrero, podamos publicar digitalmente este conjunto de aportes de diversos sectores. Yo no sé si alguien de los expositores tiene alguna palabra final que quiera compartir con los miembros asistentes que nos acompañan. Rocío, doctor Raúl, Napoleón, Elizabeth. Bueno, entonces está todo dicho. Desde Piura les doy el agradecimiento nuevamente, despedimos el evento, reiteramos nuestra gratitud a Daniel Morán de Hablemos de Historia, y agradecemos también nuevamente la presencia del vicepresidente de la Asociación Bicentenario 2021, doctor Juan Álvarez Víctor. Que todos tengan muy buenas noches. Hasta pronto.